Yo les quiero contar que cuando yo empecé a hacer política, antes pues yo nunca había tenido una exposición tan fuerte. E incluso la que siempre tomaba el micrófono era Ingrid. Yo estaba feliz porque yo me sentaba y la escuchaba como una más, ¿no? Como que nunca había puesto el pecho, o muy excepcionalmente. Nunca había tenido como esa situación de exposición mediática. Cuando a mí me liberan, pues realmente sí es que fue una prueba muy tenaz porque yo tenía todos los medios, no solo de Colombia, sino del mundo, aquí en Bogotá, por toda la situación mediática que se dio. Entonces, pues yo siempre he seguido un criterio y es tratar de ser yo misma en cualquier situación que se me presente. Entonces, digamos que cuando a nosotros nos liberan, nos llevan a Caracas, gracias a la facilitación en su momento del presidente Chávez, y ellos me preguntan si yo podría dar una rueda de prensa para atender, que en ese momento era un salón como estos de periodistas, ustedes imagínense eso, recién yo liberada. Entonces yo le dije, deme un día mientras yo llego, me tomo una ducha, descanso, ¿no? Al día siguiente programaron la rueda de prensa, que efectivamente era un salón así como les estoy comentando. Yo dije que iba a responder por lo menos 15 preguntas y lo hice. Y lo que hice fue simplemente contarles la experiencia, cómo yo la había vivido de lo que me estaban preguntando. De manera que esa primera prueba de fuego fue muy importante, pero también me recordé que yo lo más duro lo había vivido ya, ¿sí? Ya había estado al borde de la muerte, ya había estado encañonada, ya me habían amenazado, ya me habían torturado, ya me habían encadenado, ¿sí? Y entonces, pues todas las personas, por más, ¿cómo le digo? A veces uno se preocupa por los periodistas, porque a veces las preguntas pueden ser apabullantes. Pues yo dije, lo más pasado, ya, lo más duro ya lo viví. Entonces, digamos que esa actitud me permitió enfrentarme a un medio como estos, en esta misma situación y en este mismo tono. Digamos que ese primer encuentro con los periodistas fue muy favorable y ellos también me tomaron mucho respeto, yo también. Yo les dije las preguntas que yo considere, las respondo, las que no, no. Hay un límite que yo pongo que es lo que es de mi vida privada, es de mi vida privada, ¿sí? Y eso me lo han respetado, salvo algunas excepciones, hasta el sol de hoy. De manera que eso me permitió seguir adelante y asumir las entrevistas pues con mucha energía, ¿no? Había momentos que sí era muy duro porque hay preguntas excepcionales que a veces la gente le gusta rayar como en el morbo y en la cosa, y es importante uno no dejarse llevar a ese escenario. Y lo otro, le repito, lo que yo tenía muy en mente era mi foco era mi hijo y volver a lograr mi cohesión familiar. Entonces yo atendí esa entrevista de prensa, me acuerdo, con medios internacionales, llegué a Colombia, atendí otra semejante y fui al bienestar familiar a recoger a mi hijo porque él había estado también separado de mí más de 3 años y estaba por fortuna en un hogar. Lo fui a recoger y estando allá, ya cuando hice el anuncio les dice, mire, yo ahora lo que voy a hacer es dedicarme a mi vida familiar y por los siguientes 3 o 4 meses no voy a atender una sola entrevista de prensa. Yo me dediqué y ellos también lo respetaron, me fui en su momento del país y me dediqué a estar con mi niño. Imagínense una mamá en que su niño tiene 3 años tenía él aproximadamente, 3 años y unos meses, y nos habían separado desde que él tenía 8 meses. Entonces yo me dediqué a conocerlo, a reconocerlo, a generar esos lazos de cohesión familiar, tuve un ambiente familiar extraordinario, y en ese momento, que estábamos en los Estados Unidos, salía todas las mañanas a caminar en la playa, y para mí era fascinante porque me decía, me siento libre, yo veía el mar, caminaba por la playa, eso me dio una energía, y después de eso yo volvía y me puse a hacer como un checklist de qué cosas tenía que hacer. La primera, volver a Colombia, pagar las cuentas, en la casa donde íbamos a vivir, en fin. Hice mi listica, de manera que cuando yo volví a aterrizar a Bogotá, pues sabía que lo primero que tenía que hacer era trabajar, organizarme, y me dediqué a desarrollar mi lista. Cuando llegué, por fortuna, también tuve varias propuestas de editoriales en Colombia y en el exterior que querían contratarme para yo escribir mi testimonio. Entonces contraté con una de ellas, francesa, que me compró los derechos para todo el mundo, y yo hice un contrato muy importante para que en 8 meses yo escribiera mi testimonio, y eso hice. También me encerré en mi casa, yo vivía fuera de Bogotá, y lo hice, trabajaba 10, 12 horas al día y logré sacar mi libro. Este libro fue, a mí me liberan en enero del 2008, y en enero del 2009 yo ya tengo el libro se lanza en abril
del 2009 y fue traducido a más de 3 idiomas en todo el mundo. Después de García Márquez, fui en su momento, por eso se los cuento porque era algo que yo no esperaba, la escritora más traducida. Puede que hoy haya gente que ya esté más, pero en su momento fueron 13 idiomas, incluido polaco, que para mí nunca me imaginé que en Polonia estuvieran interesados en mi historia. Y todas esas experiencias me ayudaron a seguir fortaleciéndome en que iba por el camino correcto, ¿no? Y también me propuse una vez, el libro me ayudó también a ver en perspectiva qué había vivido, ¿sí? Y sacar en blanco y negro qué era lo bueno, lo malo, lo que definitivamente no quería. Y eso me focalizó mucho y seguir adelante en pensar en mi hijo, en trabajar, en hacer mi vida. Y bueno, llevo 7 años, en enero cumplo 7 años de estar en libertad y bueno, no he parado de seguir estando activa en mis cosas y le dedico mucho tiempo a mi niño. Y empezar de ceros, pues era la única opción que tenía, fíjate, porque no tenía nada. Entonces, pues digamos que lo que hice positivo fue trasladarme a otro sitio, tratar de hacer una listica de por dónde empezar y uno por uno ir sacando los puntos adelante hasta que lo saqué. Hoy en día he escrito 3 libros y bueno, espero pronto poder escribir otro libro y trato de ser una persona organizada. Digamos que es mantener la motivación de que tú quieres y el foco, ¿no? Que es fundamental. Eso les diría.